Hoy hablaremos sobre composición. Desde una humilde posición, recuerden, son solamente sugerencias las que yo voy a indicar sobre composición. Antes de componer, siempre debemos primero pensar en qué queremos comunicar con los elementos que vamos a colocar dentro de nuestra obra o diseño. Debemos tener en cuenta siempre el discurso o lo que también se denomina la narrativa visual que vas a querer proponer con tu trabajo, con tu obra. ¿Qué vamos a contar? Es lo primero que debes preguntarte. ¿Y hacia dónde queremos que el espectador dirija su atención? Queremos que dirija su atención hacia los personajes principales, hacia un lugar de nuestra composición que refleje la historia que vamos a contar o refleje lo que queremos dar como mensaje. En el caso de fotografía, ilustración, diseño, debemos tener en cuenta eso, ¿ya? Esa es la idea. Buscar determinar el discurso o la narrativa visual que queremos que llegue hacia el espectador. Una cosa que debemos tener en cuenta dentro de la narrativa visual a la hora de tratar de contar una historia es el formato o marco o espacio visual donde vamos a colocar nuestros elementos. Según lo que podemos, los estudiosos de composición, de la composición, dicen que a mayor horizontalidad, mayor temporalidad, o sea que puedes contar una historia más compleja en un marco más horizontal, que tenga un amplio formato horizontal, se puede contar una historia más compleja, donde puedes colocar más elementos, donde puedes reflejar una acción duradera de la historia. En cambio, en la verticalidad sería más para trabajar una instantánea, un momento de la historia donde tiene poco que decir, o sea, muy poco que decir de la historia. En este caso, por ejemplo, esta primera escena horizontal que tenemos aquí de Frederick Rassen, vemos un niño que está tratando de contarnos o reflejar la imagen, la historia de un niño que sueña con diferentes cosas, un dragón, un auto, una bruja, planetas, las cosas se mueven, figuras pequeñas, una nave espacial, del otro lado una tijera, un lápiz que también se mueve y la cara ilusionada del niño que trata de plasmar en una hoja de papel, quizá dibujándola o quizá escribiendo texto, las historias que de forma creativa quiere darnos a conocer. En cambio, en esta figura vertical vemos que hay una instantánea más que nos cuenta poco, nos cuenta bastante poco. Un niño trepado en un árbol, un perro que lo mira, seguramente sale del colegio y ha hecho algo de deporte, se nota por la pelota y se ha subido a hacer una travesura en el árbol y colgándose de esa rama. Entonces esa es la idea de cómo contar a través del formato también, empezar desde el formato a contar una historia. Si queremos contar una historia más compleja, se recomienda, recuerden, se recomienda un formato horizontal. Y si quieres contar una cosa instantánea, una cosa del momento, un formato vertical. Esa es la idea.
Ahora vamos a entrar a la composición. La composición no es otra cosa que la disposición de los elementos gráficos plásticos que intenta crear un todo satisfactorio, un todo que nos llegue al espectador y que le cause un goce estético, como se denomina. Para ello debemos tener equilibrio, buscar también equilibrar estos pesos visuales, los pesos visuales de los elementos, y la idea es armonizar de manera perfecta estos pesos visuales, tanto de forma, tanto de elementos como de color, de tensiones. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea principal. Algo que nos dice Rudolf Argent sobre el espacio visual y la composición es que este es un paisaje, el entorno o el espacio visual es un paisaje muy dinámico, donde hay campos de fuerza que pugnan por equilibrarse, que tratan de equilibrarse. El artista trata de equilibrar estos campos de fuerza, esta dinámica de fuerzas, a través del color, a través de la línea, a través de las formas. Esa es la idea que nos da Rudolf Argent sobre composición. Una cosa que debemos tener en cuenta antes de o previo a colocar los elementos es que se recomienda que el número de elementos que vamos a colocar deba limitarse a una docena o 12 elementos solamente. No más de 12 elementos, ¿ya? 12 elementos. Los demás pueden pasar a ser fondo, pueden pasar a ser elementos reconocibles, recuerden, elementos reconocibles, elementos puntuales, que sean de gran tamaño. Estamos hablando de un tamaño bastante importante. Entonces, los elementos de pequeño tamaño que no son tan reconocibles, esos pasan a ser fondo. Por ejemplo, en esta imagen, los elementos reconocibles son los más grandes, son el astronauta, la nave espacial, por ahí alguna nube, algunos planetas, por ahí. Los otros pasan a ser fondo. Entonces, 12 imágenes o 12 elementos para un tema particular. Luego, se recomienda para una buena jerarquización. Jerarquía quiere decir que la importancia de uno va en detrimento de los otros elementos. O sea, un elemento debe ser más importante que otro. Va en jerarquía. Primero, segundo, tercero en importancia. Entonces, se recomienda que uno o dos elementos sean grandes. Uno o dos elementos sean grandes para actuar como puntos focales de la obra. Los otros, el resto pueden ser de mediano o pequeño tamaño. ¿Ya? Esa es la idea. Para lograr una jerarquía visual dentro de tu obra. Por ejemplo, aquí tenemos el astronauta y la nave espacial como los dos puntos focales y los dos en jerarquía de más grande tamaño y peso visual también. Luego estarían por ahí las nubes que podrían pasar como fondo, los planetas, algunas naves pequeñas por aquí de mediano tamaño y de pequeño tamaño. ¿Ya? Esa es la idea. Recuerden que algunos elementos van a pasar a ser fondo, no necesariamente todos los elementos van a ser figuras, sino algunos van a ser fondo, van a ser tratados como fondo. Ahora, el peso visual. Cuando hablamos de peso visual no hablamos de peso en masa, recuerden. No hablamos de peso en masa, hablamos de peso visual. Y ahí hay que tener en cuenta algunas reglas de composición sobre el peso visual. ¿Cuáles son esas reglas? Por ejemplo, en este caso, en un espacio visual
los elementos que están a la izquierda tienen menos peso visual que los que están a la derecha. Los que están a la derecha tienen mayor peso visual porque tienen la idea del avance, y los de la izquierda tienen la idea de la ligereza. ¿Por qué eso? ¿Por qué se da esa sensación? Porque nosotros, por nuestro modo de lectura, nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces pasamos muy rápido las zonas de la izquierda, las zonas de lectura de la izquierda las pasamos muy rápido y nos centramos en las zonas que están a la derecha. Entonces ahí es donde viene el peso visual. La vista nos jala hacia la derecha. Entonces por eso ahí recae el mayor peso visual. Por eso, por nuestro modo de lectura, en la derecha hay mayor peso visual. Ahora hay otra ley que sobre los pesos visuales, que indica que los elementos que están en la parte superior tienen menor peso visual que los que están en la parte inferior. En la parte inferior adquieren mayor peso visual. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros siempre trasladamos los conceptos de la vida real a los conceptos de composición. Recuerden que, por ejemplo, si nosotros vemos un objeto que está sobre la tierra, entonces vamos a pensar que ese elemento es más pesado. Si vemos un objeto que está en el aire, salvo que, bueno, la tecnología lo impulse, pero si no lo impulsa de manera y está de manera natural en el aire, solemos pensar que es más ligero. Entonces eso lo llevamos a la idea de composición y de peso visual por nuestra idea de gravedad, de la ley de Newton, ley de gravedad de Newton. Y en este caso vamos a entender que los elementos que están en la parte inferior van a pesar más, y los que están en la parte superior van a ser más ligeros y van a pesar menos. Esa es la idea del peso visual. Entonces, para resumir, un elemento que está arriba pesa menos, un elemento que está abajo pesa más, un elemento que está a la izquierda pesa menos y un elemento que está a la derecha pesa más. Un elemento que está en la parte inferior derecha va a influir o va a confluir los dos factores y va a pesar mucho más que cualquiera de los otros elementos. Esa es la idea. Ahora, también debemos tener en cuenta que el color también tiene un peso visual. Entonces, los colores también tienen un peso visual. Un color claro va a pesar más, pesa más que un color oscuro, que pesa menos. Un color frío va a pesar menos y un color cálido va a pesar más. Nos va a llamar más la atención. Un color frío nos va a llamar menos la atención que un color cálido. Un color menos saturado, en este caso un color que no es puro, que está combinado con grises, va a pesar menos, y el saturado, el puro, va a pesar mucho más dentro de una composición. Entonces tengamos en cuenta eso también para equilibrar los colores. Con color también se puede equilibrar una obra. Si está descompensada por los elementos, con color se puede compensar. Miren, hay otras leyes también que implican poder equilibrar también la obra. La ley de la mirada, por ejemplo. La ley de la mirada nos dice que debemos dejar un espacio hacia donde mira el personaje para lograr que el espectador se cuestione hacia dónde está mirando, pero también la mirada o la dirección de la mirada, hacia dónde mira el personaje,
le otorga a ese lugar más peso visual también, mayor peso visual, ¿ya? La mirada también, hacia dónde se dirige la mirada, le otorga al lugar hacia donde se dirige la mirada mayor peso visual. Pero en este caso, por ejemplo, podríamos decir que la mayor cantidad de elementos están hacia la izquierda, pero como sabemos ya que los elementos que están a la izquierda pesan menos, los que están a la derecha van a adquirir también mayor peso. Y si la mirada está dirigida hacia la derecha, este va a adquirir mayor peso también visual, más peso visual. Esa es la idea. Luego también tenemos esta regla implícita de las tensiones visuales. Las líneas también tienen peso visual, las líneas y hacia dónde se dirigen específicamente, si es, por ejemplo, líneas de punto de fuga, líneas que se dirigen hacia algún lugar, hacia ese lugar donde se dirigen las líneas van a tener peso visual hacia donde se dirigen, hacia el punto de fuga esencialmente, donde se dirigen, y van a ayudar a dirigir la mirada del espectador hacia el lugar hacia donde se dirigen estas líneas, y van a poder ayudarnos a equilibrar la obra también. Ya esa es la idea, y van a dirigirnos y generar un interés visual y movimiento también en la obra. La regla de los impares también es otra regla que es interesante tener en cuenta a la hora de realizar una composición. Esta es una idea que los artistas tienen desde la época del Renacimiento, que los números impares o colocar elementos con números impares es más atractivo visualmente y le otorga mayor dinámica a un trabajo. La idea del triángulo, la idea del pentágono es también muy utilizada dentro de el trabajo de los artistas y también en el diseño y en la fotografía también. Miren este diseño de esta obra, miren como si cualquiera de nosotros, sin conocer las reglas de composición, nos preguntaran si es que esta obra está equilibrada, nosotros pensaríamos por peso de masa que, por ejemplo, aquí hay mucho peso de masa a la izquierda y poco peso de masa a la derecha. Pero nosotros sabemos que el peso visual no se trabaja de esa manera, o no tiene esa conceptualización. Hay reglas que nos indican que, por ejemplo, ya vimos que el peso visual, los elementos que están hacia la izquierda tienen menos peso visual y los elementos que están a la derecha adquieren mayor peso visual. En este caso hay otras leyes que están implicadas dentro de el equilibrio de esta obra. Por ejemplo, la ley de la mirada. Este personaje está mirando hacia el perro, hacia donde está el perro, que está jalando la cortina, y nos da un mayor peso visual. Otra cosa que otorga mayor peso visual hacia la derecha son las puntas de la alfombra, por ejemplo. Las puntas de la alfombra se dirigen a esta zona. La cortina, que son tensiones, también se dirigen hacia este lugar. Las líneas de la habitación también se dirigen hacia este lugar. La cama también se dirige, aunque no es tan evidente, pero también se dirige hacia este lugar, ¿ya? Y otra cosa que trabaja además
el personaje principal está a la derecha también, que es el perro, que es el punto de interés de mayor, el mayor punto de interés de la obra está en la derecha también. Entonces esa es la idea de el trabajo de equilibrar una obra a través de las tensiones, a través de la ley de la mirada. Aquí, por ejemplo, utilizan tres elementos principales, no veamos los elementos secundarios. La chica, el personaje, el aviador y el perro, que son los personajes principales. Tres personajes principales dentro de la obra, para indicar que también se trabaja la regla de impares también aquí. El centro de interés. Es importante trabajar los elementos teniendo en cuenta el centro de interés de la obra. Las tensiones nos van a llevar hacia el centro de interés, pero también debemos ubicar el centro de interés a través de algún tipo de regla o ordenamiento que nos permita colocar elementos en diferentes centros de interés del espacio visual. Para ello podemos usar la regla áurea, que es una forma de realizarlo, utilizando la matemática para trabajar esta regla áurea. Eso ha sido utilizado por artistas utilizando el número áureo, que es el 1.618. Muchas obras han sido trabajadas a través de este número áureo. Incluso se dice que para trabajar estos símbolos, estas marcas gráficas, también se ha tenido en cuenta ese número áureo. Para la fotografía también, miren, para ubicar el centro de interés, también se puede trabajar con esa regla áurea. Aquí miren, también ubicando el rostro en una sección áurea. Pero una de las formas más fáciles de realizar este tipo de trabajo de ubicación en los centros de interés es la regla de tercios. La regla de tercios lo que nos dice es que debemos dividir el espacio visual en tres partes, tanto horizontal como vertical, y los puntos de intersección nos van a servir para colocar los elementos en los centros de interés. Este sería el centro de interés. Los puntos en rojo serían los puntos de interés. Y también aquí podemos indicar que este recuadro que ha formado estos puntos de interés sería el área de interés también. El área de interés. Por eso muchos ubican al centro a los personajes, pero no siempre es bueno colocar al centro a todos los personajes. A veces sí es muy recomendable colocar al centro a los personajes de manera simétrica, pero a veces puede convertirse en monótono tu trabajo si es que todo lo colocas al centro. Entonces a veces hay que manejar una cierta simetría para lograr un mayor dinamismo. Tenemos esquemas que se manejan con este tipo de reglas de composición. Hay esquema simétrico, triángulo, ovalado, diagonal, pero teniendo en cuenta las reglas de composición antes mencionadas, recuerden. Si no, no funcionan estos esquemas de simplemente colocando los elementos de esta manera, no funcionan. Tienen que tener en cuenta las reglas de composición para eso. Miren este ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, todos los elementos más grandes. Aquí han tenido en cuenta la regla de impares, 1, 2, 3 elementos más importantes y el resto de pequeño tamaño.
Si nosotros dividiéramos el espacio visual con un eje de simetría, diríamos que todos los elementos están colocados a la izquierda y que está un poco desbalanceado o desequilibrado esta fotografía, esta publicidad. Pero no, recuerden que el peso visual de esta obra está meditada por este fotógrafo o este diseñador. Entonces, el colocar los elementos a la izquierda es porque sabe que estos elementos no van a pesar tanto como el colocar un elemento a la derecha, y más si lo coloca en el lado inferior derecho. Este va a adquirir mucho más peso, y además le añade las sombras que crean una tensión y que llevan hacia ese lugar también. Ahí refuerza en mayor medida el peso visual de este objeto, de este elemento. Entonces ahí equilibra la colocación de dos elementos muy pesados en el lado izquierdo, con esas reglas, ¿ya? Esa es la idea. Aquí también tenemos, miren, colocan peso visual hacia la izquierda, pero colocan el elemento principal en el lado inferior derecho, con lo que compensan todo el trabajo de peso visual. Incluso hacen algo, en este caso colocan en grises la fotografía de los personajes que tienen mucho peso visual, y colocan en color, con color, los elementos de la zona derecha, de la zona inferior derecha. Y en la zona inferior derecha, recuerden, el peso visual es mucho mayor, ¿ya? Esa es la idea, así equilibran la composición. Aquí también miren, en este caso, esta fotografía es un premio Pulitzer de Kevin Carter. Aquí, por ejemplo, en este caso colocan la regla de tercios, utiliza la regla de tercios para colocar los elementos. Coloca hacia la derecha un elemento, hacia la izquierda el otro elemento, compensando la composición. Y la mirada de esta ave sobre el personaje es muy impactante y nos lleva hacia el personaje, que es el centro de interés mayor de la obra. Y el resto es paisajes, fondo, que también adquiere un mensaje mucho mayor al indicar que la soledad de este mundo, la soledad del mundo, que no percibe el dolor de este personaje, de este niño. En ilustración también tenemos ese tipo de trabajo. Miren, en este caso el centro de interés lo ha colocado en este punto, en la boca de este lobo, este animal, y los personajes secundarios, o en este caso que también acompañan a los otros personajes, a este personaje, a este animal, están cercanos al centro de interés. Aquí, en algunos casos, muchos ilustradores enmarcan su trabajo con árboles en forma de silueta. En este caso lo ha trabajado de esa manera, con luces muy intensas. Ha trabajado este tipo de ilustración, miren ahí. En este caso, esta es una ilustración mía que trabajé también de esa manera y que tiene el centro de interés en el niño y también en el gato. Aquí hay dos centros de interés
y que dirigen sus miradas entre ellos, porque es una conversación entre el gato y el niño, en este caso. Y bueno, he dejado espacio arriba para el título, para trabajar el título del cuento, en este caso.